El personaje en cuestión de esta semana es Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos por Convicto. segunda vez. El convicto, que vale la pena, porque el ser convicto es como condenado. Claro. Ya. Fue condenado. Lo que pasa es que la salida fue no una privativa en cárcel, sino que fueron una suma de dinero y además unas disculpas que se tuvieron que hacer de manera pública. Flor de presidente. Flor de Los presidente. gringos, increíble. Y bueno, su contrincante tampoco era... No era nada. Es que ya vamos a hablar de eso, ya nos vamos a entrar ahí. Un poco quería eso detallar porque no. Mira, uno mira desde acá de Chile y dice, oye, ya, pero los gringos, ¿cómo van a ser tan ridículos de volver a elegir un presidente como. Uno dice, no sé, porque uno tiene amigos como de izquierda y que ven un poco aberrante, como a Trump como una cuestión aberrante. Nosotros tuvimos 2 veces un presidente que también. Muy parecido. Muy parecido. Pero yo creo que y ahí está como la gran diferencia porque creo que, bueno, Piñera también, perfil empresario, tipo carismático, ligado a la esfera del poder, no alcanzó a crear o vivir un fenómeno como el que sí está viviendo Trump. Porque, por ejemplo, el primer gobierno de Trump, que fue en medio de la pandemia, ¿cachai? Un tipo que era negacionista, que se tuvo que bancar el movimiento Black Lives Matter, con eso y con un congreso que tenía en contra, con gente del Estado y del ejército que también tenía en contra dentro del ejército, en el estado profundo que llamaba Trump. Esas coordenadas en las que salió la primera vez cambiaron mucho. Entonces, por ejemplo, si uno mira en qué condiciones sale electo Trump, primero antes de partir de cómo llegamos a Trump, es en qué condiciones sale electo. O sea, sale electo en un momento donde tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría conservadora en la Corte Suprema, hay una guerra en Ucrania, hay un genocidio en Palestina, hay una emergencia mucho más fuerte de la economía china. O sea, la situación que vive Trump hoy día es muy distinta a cuando llegó al gobierno en 2017. Y más favorable para sus fines. ¿Ahora? Sí. Sí y no. Yo creo que es relativo. Es más favorable en el sentido que tiene más hegemonía o más fuerza. En el Congreso parlamentario. Sí, en el Congreso y en el gobierno y dentro del Partido Republicano, ¿cachai? Dentro del gran antiguo partido, ¿cachai? El Great Old Party. Los trumpistas entraron con más fuerza, ¿cachai? O sea, no solamente es que hoy día el trumpismo tiene el gobierno, sino que tiene mucho más peso dentro del mismo partido republicano. Eran conservadores, republicanos antiguos, qué sé yo, dinosaurios, pero hoy día entra más no sé, entran los Elon Musk, ¿cachai? Entra gente como este tipo Cruz, que ahora va a ser secretario de Estado, que es un gusano de Florida, ¿cachai? O sea, hay o sea, cuando entra más el trumpismo, entra más la derecha tipo MAGA, tipo Make America Great Again. ¿sabes? Sí, claro, como personificada. Personificada en Trump. Entonces eso se cuela un poco más dentro del gobierno. Quiero meterle acá el dato educativo para que sepan que en Estados Unidos el presidente no tiene iniciativa de ley, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema, donde nosotros sacamos un sistema presidencial, pero ya hacia nivel extremo, porque nosotros sabemos que el presidente puede proponer mediante mensaje iniciativas de ley, y además él tiene materias propias de dominio legal, que solamente como presidente puede proponerla. En Estados Unidos eso no funciona así. Y de hecho el lobby viene precisamente de Estados Unidos. ¿Cómo lo hace el presidente cuando el presidente, por eso yo decía recién, que venía con mejores condiciones? Porque como tiene mayoría en el Congreso, es más fácil que las leyes que él quiera llevar a cabo se puedan aprobar. Entonces, ¿qué hacen los presidentes históricamente en el país que dio nacimiento al sistema presidencialista, precisamente? Es que van al Congreso y hablan con precisamente parlamentarios de sus partidos y le dicen, mira, ¿sabéis qué? Queremos, a propósito del tema que vamos a hablar a continuación, construir un muro o queremos establecer las leyes migratorias que sean aún más rígidas. Correcto.
Entonces, habla por allá, luego habla con el senador de acá y ellos instalan esta moción y se vota. Por eso yo te decía que él en este periodo, a diferencia del periodo anterior que estuvo en pandemia y que todo versaba a propósito únicamente de la salud, Claro. de conservar la salud, ahora cuenta con parlamentarios de su sector y es bien probable que se lleven a cabo todas las promociones de ley que él quiera hacer y que vamos a ver que son de un orden bastante restrictivo. De hecho, hasta la astrología no habla de lo que va a ocurrir precisamente con Ronald Trump. Mira, yo acuerdo contigo. Tiene una situación mucho más favorable en el Congreso que le va a permitir avanzar con distintas normas, sobre todo por el tema migratorio, que fue la clave de las elecciones. O sea, todos hablaron del problema migratorio como un problema. Ahí Kamala Harris no se separó mucho de Donald Trump en materia como migratoria, pero tiene una dificultad Donald Trump, que no pasa estrictamente ni por el Partido Demócrata ni por el Partido Republicano, sino que pasa porque existe en Estados Unidos hay un fenómeno que tiene que ver con una nueva generación como de activismo, que está principalmente concentrado en la juventud y en el movimiento obrero. O en el movimiento obrero juvenil, si quieres. Pero por ejemplo, la juventud universitaria, las movilizaciones que hubo en distintas universidades de Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, en contra del genocidio palestino, pidiendo que se quiten los fondos para financiar investigaciones o que las universidades corten relaciones con el Estado de Israel. Y eso para mí, que ocurra en medio de los Estados Unidos, para mí fue muy interesante y era muy parecido a lo que pasaba con la juventud en los 60 sobre la guerra de Vietnam. Entonces, es un fenómeno astrológico. Aunque usted no crea eso que está pasando, precisamente es un fenómeno astrológico. Ya, pero antes de pasar a eso. No, es que lo quiero destacar porque, por ejemplo, uno dice, no, lo de Palestina, claro, que es lo de ahora. Pero hace un par de años fue el tema de George Floyd y contra la violencia policial y estatal en contra de los afroamericanos. Hay todo un sector de juventud que se empieza a desconocer el capitalismo como la mejor forma de sistema, que empieza a abrazar pensando que el socialismo puede ser mucho mejor. Hay una generación U que se le llamó, de U de Union, que son los sindicalistas, y que toda una nueva camada de dirigentes jóvenes en Starbucks, en el retail, en Amazon, que empiezan a formar y le arman sindicato a Jeff Bezos, ¿cachai? O a Elon Musk, ¿cachai? Contra ellos van este tipo de organizaciones. Y huelgas muy importantes, huelga en la automotriz, portuario, huelga en la Boeing, en los profesores y trabajadores de la Universidad de California, en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. Sí. De California. Bueno. No, es el de California. Y además, yo creo que algo que porque todas estas huelgas como que a uno no le interesan. Pero por ejemplo, cuando fue la huelga de guionistas y mucha gente se quedó esperando los guiones para la serie, bueno, Severance se demoró como todo ese tiempo porque hubo huelga de guionistas. Ese otro fenómeno astrológico. Mira, y yo lo último que quería comentar, ya con esto como que te doy el pase. ¿Por qué salió, cómo llegamos hasta acá y por qué salió electo Trump? Porque uno puede decir, mira, porque los gringos tienen toda la cabeza podrida y son todos de derecha. No, yo creo que no es tan así. Yo creo que hay un descontento con Trump porque, o sea, hay un descontento con la situación. Porque los demócratas, por ejemplo, no supieron gestionar el problema de la inflación. O bien no fueron capaces de hacer defensa importante, porque por ejemplo cuando sale la sentencia o cuando se anula la sentencia Roe Wade, que es sobre el aborto, los demócratas, en vez de dar una pelea por la defensa del derecho al aborto, a través de las instituciones como la ONG, como Planned Parenthood, los tipos se retiraron de esos estados, ¿cachai? Sin dar ninguna pelea por conservar el derecho al aborto para que los conservadores no avanzaran. O lo que decía recién sobre el tema migratorio. O sea, si Kamala Harris no se diferencia mucho de Donald Trump en materia migratoria, yo soy migrante, yo lo pienso dos veces si voy a votar por esto o no. O si yo soy joven y soy estudiante y estoy en contra del genocidio palestino y me dicen, no, mira, si acá lo que hay que hacer es que hay que votar por Kamala Harris porque Kamala Harris es un voto contra Trump. Pero si yo no quiero votar ni por Trump ni por Kamala Harris porque su política o la política de Biden es la del genocidio, yo no voy a votar a ninguno.
que también Pero fue es que un ese es sector como votante eso es todo importante. un tema del mal menor y que se da también acá Y en Chile. y justamente para allá quería ir porque uno dice, o te dicen todo el tiempo, mira, para enfrentar a la derecha hay que votar al mal menor. Mira, Claro. el voto Boric, porque yo lo escuché así, el voto Boric es un voto anti-Cast, por eso hay que votar a Boric, porque si no se va a fortalecer la derecha. Y el resultado, por favor, yo no creo que sea una derecha más débil, al contrario, la derecha está envalentonada y yo creo que la mejor fotografía de lo que el resultado de esto es Donald Trump. Y basta ver quiénes van a ser las personas que van a estar en su gobierno, que yo tengo como un apunte que lo puedo comentar después. Sí, Pero vamos